No voy a decir el nombre del colegio. Lo que sí puedo decir es que queda en Bucaramanga, en un barrio de clase media que en los 90 era residencial y tranquilo y que hoy tiene más locales comerciales que casas. El edificio principal tiene 3 pisos, una cancha de microfútbol en el patio central y una ala antigua que fue construida en los años 50 y que nunca terminó de integrarse con el resto de la estructura. Esa ala tiene sus propios pasillos, sus propias escaleras y un salón en el último piso que durante años estuvo cerrado con candado y que los estudiantes llamaban, con la economía poética de los adolescentes, el salón del fondo. Empecé a trabajar ahí en 2009 como docente de ciencias naturales. Tenía 26 años, un contrato provisional y la convicción de que iba a durar 1 o 2 años antes de conseguir algo mejor. Duré 11. Y si me preguntas hoy por qué me fui, te diría que fue por varias razones, todas ciertas, y que ninguna de ellas es la que realmente me hizo tomar la decisión. La razón real tiene que ver con ese salón. Durante mis primeros 2 años no le presté atención especial. Estaba cerrado, nadie hablaba de él en términos que me parecieran relevantes y yo tenía suficientes cosas en que pensar entre la carga horaria, los estudiantes difíciles y los formularios interminables que exige cualquier institución educativa pública de este país. El candado estaba ahí, la puerta de madera pintada de verde estaba ahí, y yo pasaba por ese pasillo 2 o 3 veces por semana sin detenerme. Fue una estudiante, en 2011, quien me hizo prestar atención por primera vez. Se llamaba Valentina Ríos, tenía 15 años, era de las mejores alumnas de su curso, y un martes de octubre llegó a mi clase con una expresión que no era la suya. Pálida, los ojos con ese brillo particular que tiene la gente cuando no ha dormido por razones que no quiere contar. Le pregunté si estaba bien. Me dijo que sí. Esperé a que terminara la clase y la detuve antes de que saliera. Le pregunté de nuevo. Me miró un momento, evaluando algo, y después me dijo, «Profe, ¿usted sabe qué hay en el salón del fondo?» Le dije que no, que estaba cerrado desde antes de que yo llegara. Ella asintió, como si eso confirmara algo que ya sospechaba. Y me dijo que desde hacía 3 semanas, todas las noches, soñaba que estaba sentada adentro de ese salón. Que en el sueño el salón estaba igual que el resto del colegio, con pupitres y tablero y ventanas, pero que estaba lleno de estudiantes que ella no reconocía. Que todos miraban hacia el frente, en silencio, como esperando que alguien empezara a hablar. Y que cada vez que ella intentaba levantarse, los demás giraban la cabeza y la miraban, y en ese momento se despertaba. Le dije lo que uno le dice a un estudiante de 15 años que cuenta un sueño recurrente, que probablemente era estrés, que el cerebro procesa las tensiones cotidianas de maneras que no siempre entendemos. Que si seguía sin dormir bien era conveniente que hablara con el psicólogo del colegio. Ella me escuchó con paciencia y después dijo, «No es solo yo, profe. Somos 7. 7 estudiantes de distintos cursos, que no eran amigos entre sí, que no tenían ninguna conexión social evidente, soñando lo mismo. El salón lleno de caras desconocidas. El silencio. La cabeza que gira cuando intentas moverte. No lo reporté de inmediato. No porque no me pareciera llamativo, sino porque no sabía cómo redactar un informe que dijera 7 estudiantes tienen el mismo sueño sin que me miraran como si yo fuera el que necesitaba al psicólogo. En cambio, hice algo más simple, le pregunté a la coordinadora académica, con la excusa de que quería usar el espacio para una actividad práctica, si era posible abrir el salón del fondo. La respuesta fue más rápida y más definitiva de lo que esperaba, no. No me dio una explicación técnica ni administrativa. Me miró por encima de los anteojos y me dijo que ese salón estaba cerrado por decisión de la dirección y que así iba a seguir. Punto. El tono no era burocrático, era el tono de alguien que ha tenido esa conversación antes y no tiene ningún interés en volver a tenerla.
Consulté con un colega que llevaba 16 años en el colegio, un profesor de historia llamado Germán Patiño que sabía todo sobre la institución y sobre el barrio. Lo encontré en la sala de profesores un jueves al mediodía y le pregunté, sin rodeos, qué había pasado en ese salón. Se quedó callado un momento. Después cerró el libro que estaba leyendo y me preguntó quién me había dicho que había pasado algo. Le conté lo de los estudiantes. Los sueños. Los 7 chicos que no se conocían entre sí. Germán asintió despacio. Y me contó esto. En 1987, ese salón era un aula regular de cuarto de primaria. Un día de octubre, la profesora a cargo llegó a encontrar a sus 28 estudiantes sentados en silencio perfecto, mirando hacia el frente, con los cuadernos abiertos pero sin escribir. No respondieron cuando ella habló. No se movieron. Permanecieron así durante casi 40 minutos, hasta que el director entró al salón y, según el relato que Germán había escuchado de boca de quien había sido ese director, todos giraron la cabeza al mismo tiempo para mirarlo. Después, como si nada, siguieron con sus actividades normales. Ninguno recordaba los 40 minutos. La profesora pidió traslado ese mismo mes. El director cerró el salón al año siguiente, con la excusa de que necesitaba refacciones estructurales. Las refacciones nunca se hicieron. El salón siguió cerrado. Le pregunté a Germán si él creía que había una explicación racional para lo de 1987. Me dijo, claro que sí. Intoxicación por gas, histeria colectiva, cualquier cosa. El problema no es lo que pasó en el 87. El problema es que cada 3 o 4 años, sin falta, algún grupo de chicos empieza con los sueños. Siempre en octubre. Siempre el mismo sueño. Hice lo que cualquier persona curiosa y con demasiado tiempo libre hubiera hecho, empecé a buscar. No en archivos oficiales, porque esos no me los iban a mostrar, sino en los lugares donde la memoria colectiva se deposita sin orden ni custodia, conversaciones con exalumnos, comentarios en grupos de Facebook de egresados del colegio, una tarde entera revisando el archivo físico de un periódico barrial que había cubierto la institución en distintos momentos de su historia. Encontré 3 referencias al Salón del Fondo en periodos distintos. La primera era una nota de 1991 sobre una anomalía eléctrica que había obligado a suspender clases en el ala antigua durante una semana. La segunda era un comentario en un grupo de egresados, de alguien que había estudiado ahí en los 2000, que decía simplemente, ¿alguien más soñaba de chico con el salón ese del tercer piso? Pregunto porque un amigo me dijo que su hija está teniendo los mismos sueños y me pareció raro. El comentario tenía 12 respuestas afirmativas de personas distintas. La tercera referencia era la que más me inquietó. Era una carta al director publicada en ese periódico barrial en 1995, firmada por un padre de familia cuyo hijo había estudiado en el colegio. La carta era formal, educada, y pedía que las autoridades educativas investigaran los hechos ocurridos en el establecimiento durante el mes de octubre. No especificaba cuáles eran esos hechos. La carta no había tenido respuesta publicada. Intenté encontrar al autor de la carta. El periódico había cerrado en 2008 y sus archivos eran un caos incompleto. El nombre del firmante era suficientemente común como para que una búsqueda en redes sociales diera decenas de resultados sin forma de filtrar. Me quedé sin pistas concretas. Valentina Ríos dejó de tener los sueños en noviembre de ese año, según me dijo la última vez que hablamos del tema. Los otros 6 estudiantes también, según pude averiguar de manera indirecta. Octubre terminó y el asunto se diluyó como se diluyen estas cosas en los colegios, absorbido por los exámenes finales, las fiestas de graduación, el ruido cotidiano de una institución que no se detiene. Pero al octubre siguiente, y al siguiente, pregunté con discreción. Y cada vez,
sin falta, había estudiantes que habían soñado con un salón lleno de caras desconocidas que giraban la cabeza cuando intentabas moverte. Cuando me fui del colegio, en 2020, el candado seguía en la puerta. La pintura verde estaba más descascarada. Y en octubre de ese año, mi último octubre en ese lugar, un estudiante de 9º grado se me acercó después de clase con exactamente la misma expresión que había tenido Valentina Ríos 9 años antes. No la dejé terminar. Le dije que hablara con el psicólogo. No porque no le creyera, sino porque ya sabía que no había nada que yo pudiera hacer con lo que me iba a contar. Esto me lo contó una amiga que trabajó durante 6 años como celadora nocturna en un colegio público del municipio de Apartadó, en el Urabá antioqueño. Me lo contó una tarde en su casa, tomando tinto, con esa manera que tiene la gente de esa región de narrar las cosas difíciles, sin dramatismo, casi de costado. Como si el peso de la historia se sostuviera solo y no necesitara ayuda. Se llama Marlene. Tiene 42 años, 3 hijos, y una sangre fría que yo, honestamente, no tendría para hacer el trabajo que hizo durante esos 6 años. Quedarse sola en un colegio de noche, con un radio de comunicación y una linterna, recorriendo pasillos cada 2 horas, no es un trabajo para todo el mundo. Marlene lo hacía con una tranquilidad que, según ella misma dice, le duró exactamente 5 años, 11 meses y unos días. Lo que la quebró pasó en una sola noche. Era martes, a mitad de año. El colegio había tenido una jornada larga, con reunión de padres en la tarde, así que cuando Marlene llegó a las 6 de la noche todavía había algo de ese desorden residual que dejan las reuniones masivas. Sillas mal acomodadas en el salón de actos, papeles en el piso de los pasillos, una cafetera todavía enchufada en la sala de profesores que ella desenchufó en su primera ronda. La primera ronda, a las 6:30, fue normal. La segunda, a las 8:30, también. Marlene tenía una rutina muy precisa, empezaba por la planta baja, subía al segundo piso, después al tercero, revisaba el techo del gimnasio desde la puerta y volvía a la garita de entrada donde tenía su termo, su radio y el celular. Todo el recorrido le tomaba 20 minutos. En la ronda de las 10:30, cuando llegó al segundo piso, escuchó algo que la hizo detener. Era una voz. No un ruido, no un golpe, una voz humana, de niño o niña, que venía del fondo del pasillo. No cantaba ni lloraba ni hablaba en voz alta. Murmuraba. El tipo de murmullo continuo y parejo que hace un chico cuando está concentrado en algo, dibujando, armando un rompecabezas, siguiendo el hilo de un juego propio. Marlene apagó la linterna. Se quedó quieta en la oscuridad, escuchando. El murmullo continuaba, constante, sin pausas, sin que la presencia o ausencia de la luz pareciera afectarlo. Volvió a encender la linterna y caminó hacia el fondo del pasillo. El murmullo venía del salón 2C, que era el aula de quinto de primaria. La puerta estaba cerrada con llave, como todas las aulas a esa hora. Marlene tenía el manojo de llaves del colegio completo. Se paró frente a la puerta, con la mano en el manojo, y se quedó escuchando un momento más antes de abrir. El murmullo se detuvo exactamente cuando su mano tocó la llave. Abrió la puerta. Apuntó la linterna adentro. El salón estaba vacío, 32 pupitres en filas, el tablero verde con los restos de lo que habían escrito ese día todavía visibles. El escritorio de la profesora con un florero de plástico y una Biblia pequeña que esa docente particular ponía ahí todos los días y recogía todas las tardes. Nada fuera de lugar. Marlene entró, recorrió el salón, miró debajo de los pupitres, revisó el closet del fondo donde guardaban los materiales de arte. Nada. Cerró el salón con llave, terminó la ronda y volvió a la garita.
Llamó al supervisor de turno por el radio y le reportó lo que había escuchado. El supervisor le dijo que seguramente era el sonido de la calle filtrándose por alguna ventana mal cerrada, que esas cosas pasaban, que siguiera el protocolo. Marlene conocía ese tono, era el tono de alguien que quiere que no lo molesten más en la noche. Cortó y se tomó el tinto. En la ronda de las 12:30, el murmullo estaba de nuevo en el pasillo del segundo piso. Exactamente igual. Continuo, parejo, sin urgencia. Salón 2C. Esta vez Marlene no apagó la linterna ni esperó. Fue directo a la puerta, metió la llave, abrió. El salón estaba vacío otra vez. Pero el tablero verde, que ella había revisado 2 horas antes y que tenía los restos de la clase del día, estaba completamente borrado. Y en el centro, escritas con la tiza blanca que la profesora dejaba en la canaleta inferior, había 4 palabras. Ya puedo ir a casa. Marlene me dijo que lo primero que pensó fue que alguien había entrado al colegio mientras ella hacía la ronda. Revisó todas las puertas y ventanas del edificio, cerradas, sin señales de forzado. Revisó las cámaras del circuito interno, que cubrían las entradas y la planta baja, nada. Nadie había entrado. Llamó de nuevo al supervisor. Esta vez el tono de él fue distinto, le dijo que no tocara nada, que hiciera el resto de las rondas con normalidad y que a primera hora de la mañana el director iba a revisar la situación. Marlene hizo las rondas de las 2:30 y de las 4:30. No escuchó más el murmullo. No encontró nada más fuera de lugar. A las 6 de la mañana llegó el director. Miró el tablero, miró a Marlene y le preguntó si había borrado algo antes de eso. Ella dijo que no. Él asintió, sacó el borrador, limpió el tablero y le dijo que podía retirarse, que todo estaba bien. Marlene me dijo que lo que más le quedó grabado no fue el murmullo ni las palabras en el tablero. Fue la cara del director cuando leyó esas 4 palabras. No fue sorpresa. Fue algo más parecido al reconocimiento. Como alguien que lee un mensaje que esperaba y que no sabe si alegrarse o no de que finalmente haya llegado. Al día siguiente, con discreción, Marlene le preguntó a la profesora del 2C si había alguna historia particular sobre ese salón. La profesora la miró un momento y le dijo que el año anterior, en ese mismo salón, había muerto de un paro cardíaco una estudiante de 10 años durante una clase de educación física. La nena se había descompensado, habían llamado a la ambulancia, pero no había llegado a tiempo. Se llamaba Isabela. Y según la profesora, que lo decía con la naturalidad tranquila de quien ha tenido tiempo de procesar algo, Isabela había sido una niña que vivía muy lejos del colegio y que cada tarde, cuando sonaba el timbre, salía corriendo al pasillo y decía lo mismo antes de bajar las escaleras. Que ya podía ir a casa. Marlene siguió trabajando en ese colegio 8 meses más después de esa noche. No porque hubiera perdido el miedo, sino porque tenía 3 hijos y las cuentas no esperan. Pero en esos 8 meses nunca volvió a hacer la ronda del segundo piso sin detenerse un momento frente a la puerta del 2C antes de abrir. No por protocolo. Por algo que ella misma no sabía nombrar bien y que cuando intenta explicarlo dice simplemente, para avisarle que era yo. El murmullo volvió 2 veces más antes de que ella renunciara. Siempre en el mismo salón. Siempre a la misma hora, cerca de la medianoche. Siempre se detenía cuando ella tocaba la llave. La segunda vez no encontró nada en el tablero. La tercera vez encontró de nuevo 4 palabras, escritas con la misma tiza blanca, con la misma letra irregular de niño que aprende. Gracias por avisar. Marlene borró el tablero ella misma esa vez. Terminó la ronda, se tomó el tinto, y al día siguiente presentó la renuncia. Me dijo que no se arrepiente de haber trabajado ahí. Que aprendió cosas de esos 6 años que no hubiera aprendido en ningún otro lugar. Pero que hay una diferencia, dice,
entre trabajar en un lugar con historia y trabajar en un lugar donde la historia todavía no terminó. Y que el 2C, hasta donde ella sabe, todavía está en uso. 32 pupitres, el escritorio con el florero de plástico, la Biblia pequeña. Y la tiza blanca en la canaleta, siempre disponible para quien necesite escribir algo. Hay algo en las fotos de grado de los colegios colombianos que las hace distintas a cualquier otro tipo de fotografía institucional. Quizás es la formalidad forzada, los uniformes planchados, las caras de chicos que todavía no saben bien qué expresión poner para la posteridad. Quizás es que esas fotos terminan colgadas en pasillos durante décadas, acumulando capas de barniz amarillento y polvo, mirando a las generaciones siguientes con la fijeza inerte de lo que ya fue. Sea lo que sea, siempre me parecieron objetos ligeramente inquietantes, mucho antes de que tuviera una razón concreta para pensarlo. La razón concreta llegó en 2017, cuando empecé a trabajar como auxiliar administrativo en un colegio del barrio La Floresta, en Medellín. Era mi segundo trabajo en el sector educativo y el primero en el que tenía acceso a los archivos físicos de la institución, carpetas de matrículas, registros de notas, actas de reuniones. Y toda esa arqueología burocrática que los colegios acumulan durante décadas sin que nadie sepa muy bien para qué. Mi oficina quedaba en el primer piso, al lado de la rectoría, y el pasillo que la conectaba con la sala de profesores estaba decorado, como es habitual, con las fotos de grado de cada promoción desde que el colegio había abierto sus puertas en 1974. 43 años de promociones, 43 fotografías enmarcadas, cada una con el nombre del grado y el año escrito en una plaquita de bronce en la parte inferior del marco. Pasaba por ese pasillo varias veces al día. En los primeros meses no les presté atención especial, eran el tipo de decoración invisible que uno deja de ver a la semana de trabajar en un lugar. Pero un día de marzo, mientras apuraba el paso hacia la sala de profesores con una carpeta bajo el brazo, algo me hizo detener. No supe de inmediato qué había sido. Retrocedí unos pasos y miré las fotos que tenía a la altura de los ojos. Eran de los años 80, grupos de entre 30 y 40 estudiantes, las caras en blanco y negro en las más antiguas y a color en las más recientes. Las miré una por una sin saber bien qué estaba buscando. Entonces lo vi. En la foto de la promoción de 1989, en la segunda fila, había un niño que miraba directamente a la cámara con una expresión que no coincidía con las de los demás. No era sonrisa forzada ni seriedad institucional, era una expresión neutra, completamente neutra, los ojos abiertos, la boca cerrada. Como alguien que observa algo con atención sin que eso que observa le genere ninguna emoción particular. Lo que me detuvo no fue la expresión. Fue que todos los demás niños de esa fila estaban ligeramente girados hacia el centro de la foto, siguiendo la indicación clásica del fotógrafo, y ese niño estaba perfectamente de frente, mirando directo al lente, como si hubiera decidido ignorar la instrucción. Le saqué una foto con el celular y seguí caminando. Esa tarde, antes de irme, le pregunté a la secretaria más antigua del colegio, una señora llamada Socorro que llevaba 21 años ahí y que sabía todo sobre todo, si había algo particular sobre la promoción del 89. Socorro me miró la foto en el celular durante un momento largo. Después levantó la vista y me preguntó, ¿cuál niño? Le señalé. El de la segunda fila, el que miraba directo a la cámara. Socorro frunció el ceño, me devolvió el celular, y fue hasta el pasillo. Se paró frente a la foto enmarcada y la estudió en silencio durante casi un minuto. Después se dio vuelta y me dijo, ese niño no estaba en esa foto la semana pasada. Le dije que seguramente era un error de memoria, que las fotos llevaban décadas colgadas y que era difícil recordar cada cara.
Socorro me miró con una paciencia que claramente estaba reservando para los momentos en que alguien le decía algo que ella consideraba una tontería. Llevo 21 años pasando por este pasillo todos los días, dijo. Conozco cada foto de memoria. Ese niño no estaba ahí. No supe qué responder. Socorro tampoco dijo nada más. Volvió a su escritorio y siguió con lo suyo, con esa capacidad que tiene cierta gente de coexistir con lo inexplicable sin necesitar resolverlo. Yo no tenía esa capacidad. O no todavía. Pasé los días siguientes revisando lo que podía revisar. Busqué en los archivos físicos el registro de matrícula de la promoción de 1989, tenía los nombres de 38 estudiantes. Conté las caras en la foto, 38. Pero cuando intenté hacer coincidir los nombres con las caras, usando los listados que a veces venían adjuntos a las fotos de grado más antiguas, el número no cerraba. Había una cara para la que no encontraba nombre en el listado. La del niño de la segunda fila. Fui al archivo histórico del colegio, que era básicamente una bodega en el subsuelo con cajas sin etiquetar y olor a humedad, y busqué cualquier documento relacionado con la promoción de 1989. Encontré un acta de grado, un listado de calificaciones finales, y una nota interna sin firma que decía, con la burocracia escueta de los documentos institucionales. Se retira de la foto oficial al estudiante mencionado por instrucción de rectoría. Ver carpeta adjunta. No había carpeta adjunta. El nombre del estudiante mencionado estaba tachado con una línea de corrector blanco, de esas que se usaban en los 80 antes de que existiera el backspace. Intenté leer debajo del corrector sosteniéndolo contra la luz, no pude. Le conté todo esto a un colega, un profesor de lengua castellana llamado Andrés Mejía que tenía fama de saber más sobre la historia informal del colegio que cualquier directivo. Lo escuchó con atención, los codos sobre la mesa, y cuando terminé me preguntó si el niño de la foto tenía el pelo con raya al lado. Le dije que sí. Andrés asintió. Y me contó que había escuchado, de boca de un profesor retirado con quien había tomado unos tragos en una reunión de ex-docentes, que en 1988 un estudiante de ese colegio había desaparecido. No había muerto en el colegio, no había habido un accidente, simplemente había dejado de venir un día y nadie de su familia había respondido cuando fueron a verificar el domicilio. La casa estaba vacía. La familia se había ido sin avisar, sin dejar dirección. El colegio había manejado el caso con la discreción que en esa época significaba no hablar del tema. El estudiante había sido borrado de los registros activos. Y aparentemente, de la foto de grado. Lo que no explicaba, dijo Andrés con una calma que me pareció excesiva para el tema que estábamos discutiendo, era por qué había vuelto. Descolgué la foto el jueves siguiente, antes de que llegaran los primeros estudiantes. La llevé a mi oficina y la puse sobre el escritorio bajo la luz directa de la lámpara. Estudié la cara del niño durante un buen rato. Era una foto de los 80, con esa granularidad característica del revelado de la época. El niño tendría 11 o 12 años. Ropa de uniforme, pelo con raya al lado como había dicho Andrés, la expresión neutra que me había detenido la primera vez. No había nada sobrenatural en esa cara vista de cerca. Era la cara de un chico. Solo eso. Pero había algo que en el pasillo no había podido ver con claridad y que bajo la lámpara era evidente, el niño no estaba integrado visualmente al resto de la foto. No de una manera que yo pudiera explicar en términos técnicos de fotografía, porque no soy fotógrafo. Pero había algo en la iluminación, en el contraste, en la manera en que su figura se relacionaba con las de los que tenía a los lados, que lo hacía parecer como si hubiera sido colocado ahí encima, sobre la imagen original. Por alguien que sabía lo que estaba haciendo pero no perfectamente. Como una inserción. Como alguien que fue añadido después. Volví a colgar la foto. No la reporté a nadie porque no sabía qué reportar.
No hablé más del tema con Socorro ni con Andrés. Pero durante los 2 años que trabajé ahí después de eso, cada vez que pasaba por ese pasillo, miraba la segunda fila de la foto de 1989. El niño siempre estaba ahí. Siempre con la misma expresión neutra. Siempre mirando directo al lente. Y yo nunca pude sacudir la sensación, completamente irracional, completamente imposible de sostener con ningún argumento razonable, de que él también me miraba a mí cada vez que yo lo miraba a él. Que en ese intercambio de miradas a través del tiempo y del papel fotográfico y del vidrio del marco, había algo que ninguno de los dos sabíamos cómo terminar. Renuncié en 2019 para trabajar en el sector privado. El pasillo sigue ahí. La foto sigue ahí. Y en la segunda fila, con raya al lado y expresión neutra, el niño que no debería estar sigue mirando a quien pase. En el municipio de Pitalito, al sur del Huila, hay un colegio que durante muchos años fue el único establecimiento de bachillerato en un radio de 40 kilómetros. Eso le daba una centralidad particular, no era solo una institución educativa sino algo parecido a un eje social, el lugar donde confluían familias de veredas distintas, de condiciones económicas distintas, de historias distintas. Los profesores que llegaban a trabajar ahí solían quedarse muchos años. No porque no pudieran irse, sino porque ese tipo de lugar, cuando te atrapa, lo hace de una manera difícil de explicar a quien no lo ha vivido. La profesora Amparo Guerrero llegó en 1996 y se fue en 2019. 23 años enseñando español y literatura a generaciones de estudiantes del sur del Huila. Era una mujer pequeña, de hablar preciso y lento, que tenía la reputación de ser exigente sin ser cruel y de recordar el nombre de cada estudiante que había pasado por sus clases, incluso décadas después. Cuando se jubiló, la despedida que le hicieron llenó el patio central del colegio, vinieron exalumnos de Bogotá, de Cali, de Neiva, solo para estar presentes. Yo la conocí porque soy periodista freelance y estaba haciendo un reportaje sobre educación rural en el Huila. Entrevisté a la profesora Amparo en su casa, 2 meses después de su jubilación, y fue una de esas conversaciones que uno sabe que va a recordar aunque no todo lo que se habla termina en el artículo. Lo que me contó sobre su último año en el colegio no entró en el artículo. No porque no fuera relevante, sino porque no sabía cómo encuadrarlo en un texto periodístico sin que pareciera que estaba escribiendo otra cosa. Me lo contó al final de la entrevista, cuando ya había apagado la grabadora y estaba guardando el cuaderno. Como si hubiera esperado a que los instrumentos estuvieran guardados para decirme lo que realmente quería decir. En 2018, su penúltimo año antes de jubilarse, la profesora Amparo empezó a encontrar cosas en su escritorio. No eran cosas extraordinarias. Eran objetos pequeños, cotidianos, que aparecían durante la noche y que ella encontraba en la mañana cuando llegaba a preparar sus clases, una tiza de color que nadie usaba porque en ese colegio solo había tiza blanca, un botón de tela que no pertenecía a ningún uniforme que ella reconociera, una hoja de cuaderno doblada en 4 con un dibujo adentro, un clip doblado en una forma que no era accidental sino que parecía haber sido doblado con paciencia y con intención. Al principio pensó que eran los estudiantes, que algún curso le estaba gastando una broma elaborada o que alguien le dejaba esas cosas como un gesto afectivo anónimo. Preguntó con discreción, nadie sabía nada. Revisó si el salón quedaba abierto de noche, no, siempre con llave, y solo ella y la coordinadora tenían copia. Los objetos seguían apareciendo. 2 o 3 por semana, sin patrón claro de días. Siempre pequeños, siempre en el centro exacto del escritorio, siempre solos. La profesora Amparo empezó a guardarlos en una caja de zapatos que tenía en el cajón inferior del escritorio. Para finales del primer semestre de 2018, la caja tenía 27 objetos.
Lo que la hizo cambiar de perspectiva sobre lo que estaba pasando fue la hoja de cuaderno con el dibujo. La había guardado doblada en 4, sin abrirla, junto con los demás objetos. Un martes de julio, durante un recreo largo, la abrió. Era el dibujo de una niña, hecho con lápiz negro, con el detalle y la dedicación de alguien que sabe dibujar o que tiene mucho tiempo. La niña estaba de pie frente a un tablero, con una tiza en la mano, en lo que claramente era un salón de clases. Pero el detalle que detuvo a la profesora Amparo no fue la niña sino el tablero. En el tablero, la figura había dibujado palabras. Palabras pequeñas, difíciles de leer por el tamaño del dibujo, pero legibles si uno acercaba la hoja a la luz. Decían, gracias por quedarse tanto tiempo. La profesora Amparo me dijo que lo primero que pensó fue que era un mensaje de algún estudiante actual, alguien que sabía que se iba a jubilar y que le estaba expresando algo de esa manera indirecta. Le pareció conmovedor. Guardó la hoja. Pero esa tarde, revisando sus materiales para el día siguiente, abrió por accidente la caja y se fijó en el papel con más atención. El estilo del dibujo, la manera en que estaban hechas las líneas, la proporción de las figuras, no era el estilo de un adolescente de 14 o 16 años. Era el estilo de un niño más pequeño. De primaria, quizás. El colegio solo tenía bachillerato. Llevó la hoja a una colega que daba clases de artes, una profesora joven que había estudiado Bellas Artes en Bogotá. Le preguntó, sin explicarle el contexto, qué edad le calculaba al autor del dibujo por el estilo. La colega lo estudió un momento. Dijo que entre 8 y 10 años, quizás 11. Que era un dibujo hecho con mucha calma y mucho cuidado, pero con la técnica de un niño. No había niños de esa edad en el colegio. La profesora Amparo pasó las semanas siguientes buscando con la discreción que le permitía hacerlo sin levantar preguntas. Habló con la celadora, con el portero, con los profesores que llegaban más temprano. Nadie había visto a ningún niño entrar al colegio en horas no lectivas. Las cámaras del circuito interno eran viejas y cubrían solo las entradas, en ningún registro había ningún menor entrando solo. Los objetos siguieron apareciendo durante todo 2018. Para diciembre, la caja tenía 41 objetos. El último día de clases de ese año, cuando la profesora Amparo fue a recoger sus cosas para las vacaciones, encontró algo distinto sobre el escritorio. No era un objeto pequeño, era un dibujo más grande, en una hoja de blog, doblado en 2. Lo abrió. Era el mismo estilo del dibujo anterior. La misma niña frente al tablero. Pero esta vez la figura en el dibujo no estaba sola, había otra figura parada a su lado, más grande, con el pelo recogido, que la profesora Amparo reconoció con una claridad que le cortó la respiración. Era ella. Era su propio retrato, hecho por una mano que nunca había visto su cara de cerca. La profesora Amparo me dijo que no lloró en ese momento. Que se sentó en la silla del escritorio, sostuvo el dibujo con las 2 manos, y estuvo un tiempo largo mirándolo sin hacer nada más. Que no sentía miedo. Que lo que sentía era algo para lo que no tenía una palabra precisa, algo parecido a la certeza de que ese intercambio, esos meses de objetos pequeños y dibujos cuidadosos, había sido real en un sentido que iba más allá de lo que ella podía explicar. Le pregunté si había investigado la historia del lugar, si había alguna razón particular que explicara lo que había pasado. Me dijo que sí, que había buscado. Que en los archivos del municipio había un registro de que en el terreno donde estaba construido el colegio había funcionado, antes de 1980, una escuela primaria rural que había sido demolida para construir el bachillerato. Una escuela pequeña, de una sola aula, que había atendido a los hijos de las familias cafeteras de la zona durante décadas. No encontró ningún registro de ningún incidente particular en esa escuela. Ninguna tragedia, ningún accidente, nada que explicara una presencia.
Le pregunté entonces por qué creía que había pasado lo que había pasado. La profesora Amparo miró por la ventana de su casa un momento antes de responder. Hay lugares que guardan el afecto de la gente que los habitó, dijo. No el dolor, no el trauma. El afecto. Y a veces ese afecto busca a alguien a quien entregárselo. Le pregunté qué había hecho con la caja de objetos. Me dijo que se la había llevado a su casa cuando se jubiló. Que estaba en el cuarto que usaba como estudio, sobre el estante, al lado de los libros. Que a veces la abría y miraba los objetos adentro, la tiza de color, el botón, el clip doblado con paciencia, los pequeños residuos de algo que no sabía nombrar. Que no los había tirado porque le parecía que tirarlos sería una descortesía. Que alguien se había tomado el trabajo de dejarlos, uno por uno, durante más de un año. Lo menos que podía hacer era guardarlos. Me fui de esa entrevista con 10 páginas de notas y la grabación apagada desde hacía una hora. Escribí el artículo sobre educación rural en el Huila y quedó bien, creo. Habló de infraestructura, de presupuesto, de los desafíos de enseñar en regiones apartadas. No habló de la profesora Amparo ni de la caja de zapatos. Hay historias que no caben en un artículo. No porque no sean verdad, sino porque la verdad, a veces, tiene una forma que el periodismo no sabe sostener. Esta es una de ellas.